Bueno, en nuestro manual estamos en la página 13. La página 13. Lo interesante es que Elena White entendió perfectamente todo lo que hemos hablado. Con 2 años y medio de educación primaria. Pero inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, página 31, esta cita que se encuentra en la página 13. Dice ella: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado, con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Ahora escuchen, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey del reino de la gracia, dicho sea de paso, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Así que claramente Jesús vivió su vida perfecta, murió por el pecado, resucitó, ascendió al cielo, se presentó ante el Padre. Ahí estaba presente el Espíritu Santo cuando se presentó ante el Padre. Y luego de presentarse al Padre, el Padre dijo: tu sacrificio ha sido aceptado, puedes traer a los tuyos acá. Claro, había que salir a predicar para reunir a los suyos, ¿verdad? Y para eso se necesitaba el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesucristo empezó a funcionar como sumo sacerdote intercesor de su pueblo. Así que hay una secuencia de eventos que tenemos aquí. Apocalipsis 5:6 nuevamente dice que los 7 espíritus que estaban ante el trono cuando Cristo llegó con los ángeles, fueron enviados por toda la tierra. Ahora, al pie de la página 13, la hermana White repite más o menos la misma idea, pero con detalles adicionales. El rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no serían aceptados. Es decir, cuando se rasgó el velo, Dios estaba diciendo: se acabó todo este sistema de ceremonias y ritos y ofrendas. Sigue diciendo: el gran sacrificio ya había sido ofrecido, ¿y qué más? Y aceptado. ¿Y cuál es el resultado de eso? El Espíritu Santo, que descendió en el día del Pentecostés, apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal, porque había sido rasgado el velo. ¿A dónde? Para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar, esto es muy importante, para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Jesús fue al cielo para derramar los beneficios de su obra a los que estaban en la tierra. Ahora, ¿cuál era la misión de los discípulos a la luz de ahora entender todo esto? Porque los discípulos ahora entendían a qué había ido Jesús al cielo. La misión de ellos era ir a todo el mundo, a judíos y a gentiles. Ellos habían, por así decirlo, bebido el agua, habían recibido el fuego, y ahora ellos debían salir
y el agua debía salir de ellos a otros, y el fuego del Espíritu Santo debía también entrar en otras personas. Es decir, tenía que compartir ahora la misión de explicar todo lo que hizo Jesús, su vida perfecta, su muerte por el pecado, su resurrección y su inauguración como sumo sacerdote, el derramamiento del Espíritu Santo, etc. Noten Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8. Esto es antes de Jesús ascender. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora escuchen. Pero recibiréis poder. ¿Van a beber el agua, sí o no? ¿Van a recibir el fuego, sí o no? Sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del poder? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían bebido el agua y ahora ¿qué tenían que hacer? El agua debe fluir de Jesús a ellos y de ellos a otros. Jesús es el río y ellos son tributarias del río. Ahora, el siguiente párrafo o los siguientes dos párrafos son muy importantes. Los pecadores que aceptaran el mensaje podían venir arrepentidos e individualmente reclamar los beneficios que Jesús había ganado. ¿Qué beneficios ganó Jesús? En primer lugar, una vida perfecta. Tenía un manto que ofrecer. En segundo lugar, había sufrido la pena por los pecados de los seres humanos. La gente podía venir y reclamar a Jesús el sacrificio que Él hizo en su lugar. Esos son los beneficios que Cristo ganó en su obra terrenal, y ahora la gente podía venir individualmente como resultado de la predicación del Evangelio por los discípulos, y ellos podían tener la misma experiencia que habían tenido los apóstoles. Podían recibir perdón y ellos también recibir el Espíritu Santo. Es decir, el propósito de recibir el Espíritu Santo es tener el poder para proclamar lo que Jesús había hecho en su ministerio terrenal y lo que estaba haciendo una vez que fue al cielo. La gente ahora podía venir reclamar su vida perfecta para ellos y también reclamar la muerte de Cristo para ellos también. Eso es lo que tenían que proclamar los discípulos. Esa era la verdad presente para esa época. Para esa época la verdad presente no era el santuario será purificado. Esa es la verdad presente de ahora. En cada época hay una verdad presente. Y la verdad presente tiene que ver con lo que está haciendo Jesús en ese momento. ¿Cuál fue la verdad presente cuando Cristo nació? Los ángeles lo cantaron. Ha venido a nuestro campamento. ¿Cuál fue la verdad presente cuando Jesús vivió su vida perfecta? Esa era la verdad presente. Cuando Jesús murió, ¿cuál era la verdad presente? Ha muerto por el pecado. ¿Cuál es la verdad presente cuando Jesús va al lugar santo? Que está intercediendo por los pecadores. ¿Cuál es la verdad presente a partir de 1844? Empezó la obra del juicio. En cada época hay una verdad presente. Y esa es la verdad presente que hay que predicar. Ahora, no significa que no predicamos las otras verdades presentes, porque la intercesión de Cristo en el santuario depende de todo lo que hizo antes. Es decir, es un proceso, en otras palabras. Ahora, el último punto que quiero tratar en esta lección es la historia de la mujer samaritana, porque eso ilustra todo lo que hemos estudiado. La mujer samaritana se encuentra con Jesús ahí en el pozo de Jacob. Al principio lo ignora, porque se dio cuenta que él era judío, y los judíos no les gustaba hablar con las mujeres, lamentablemente, principalmente con una mujer que no conocían. Y Jesús comienza la conversación. Jesús dice, dame agua de beber. Era mediodía.
En Israel nadie va a mediodía a sacar agua, pero ella tenía mala reputación. Iba a mediodía porque no iba a haber gente ahí, no tenía que enfrentarse a gente. Y entonces Jesús le dice, dame agua de beber. Y dice, ¿cómo es que tú, un judío, hablas con una mujer samaritana? Para ella, al principio de la conversación, Jesús es un judío. Pero luego entonces Jesús le cuenta su vida. Dice, yo ya te conozco como un libro. Tú has tenido 5 hombres en tu vida y aquel con quien vives no es tu marido. Y ahora la mujer crece en su conocimiento de Jesús. Dice, yo creo que tú eres un profeta. Pero cuando termina la conversación, ella dice, yo creo que tú eres el Mesías. Vamos al capítulo 4 y el versículo 13 y 14. Capítulo 4 de Juan, el capítulo 4, 13, debe ser el capítulo 3. Es el 4, ¿verdad? Capítulo 4, 13 y 14. ¿Cómo? ¿Es el qué? Juan 3, 13 y 14. Juan 3. Ok. Juan 3, 13 y 14. Fíjense lo que le dice Jesús. Jesús le dice, mira, tú bebes del agua de este pozo y vuelves a tener sed. Pero yo tengo un agua que te puedo dar que si tú bebes nunca más vas a tener sed. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba del agua ahí? Del Espíritu Santo, según hemos estudiado. Dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, fíjese, futuro, está hablando del Pentecostés, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ahora viene una parte clave, hay que leer con cuidado, sino el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿En quién será una fuente? En la persona que bebe. ¿Correcto? Será en la persona que bebe. Ahí está mal la cita, es en Juan capítulo 4. Eso pensé yo. Ajá. Yo tengo 3 en el manual, pero es el capítulo 4. Sí, señor. Correcto, muchas gracias. Ahora fíjense, Jesús dice, el agua que yo le daré será en él, en la persona que bebe, una fuente de agua que salte para vida eterna. No sé si están captando la lección aquí. La lección es que cuando bebemos el agua, llegamos a ser una fuente de agua. Bebemos el agua para dar. Recibimos el Espíritu para dar. Es decir, para proclamar a otros la experiencia que nosotros hemos tenido. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Antes tenía vergüenza, por eso fue a mediodía. Pero ahora se va a acicar su pueblo. ¿Qué fue lo primero que hizo después de recibir el mensaje de Jesús y creer que él era el Mesías? Ser una fuente de agua. Llegó a ser una fuente de agua. Se estaba cumpliendo lo que había dicho Jesús. Ahora ella va. Y de puerta en puerta. Encontré el Mesías. Encontré el Mesías. Encontré el Mesías. Llegó a ser testigo de lo que Jesús le había dado a ella. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y dónde está ese individuo? Entonces ella viene con todo el pueblo, con ella, a donde está Jesús. Fíjese que está trayendo a la gente a Jesús. Y mientras tanto, los discípulos a quienes Jesús había enviado para conseguir algunas provisiones, alguna comida, le trajeron la comida y Jesús dice, mi comida y mi bebida es concluir la obra que el Padre me encomendó. Y los discípulos torpes en este momento dijeron, bueno, debe ser que alguien le trajo algo de comer mientras nos fuimos. Pero entonces Jesús dijo, ustedes dicen que hay 4 meses hasta la siega. Pero yo quiero decirles que
Los campos están blancos, listos para la siega. Jesús no estaba apuntando a cebada ni a trigo. Jesús estaba apuntando hacia la mujer que venía con toda esa aldea samaritana para escuchar las palabras de Jesús. Se había convertido en una misionera. La mayor señal de que tenemos al Espíritu Santo es que tenemos pasión de alcanzar a otros. Nos activamos en la obra del Señor, recibimos al Espíritu para dar. Noten lo que escribió la hermana White sobre esta experiencia. Ministerio de Corazón 69 y 70. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló, ese 70 ahí es la página, que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Ese campo es muy difícil, decían ellos. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura. Como muchos hoy en día dicen, bueno, no estamos alcanzando mucha tiempo, pero cuando venga la lluvia tardía. Pero podemos recibir el Espíritu ahora. Sigue diciendo, ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador, fijaban sus pensamientos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír a Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y luego viene la famosa cita que todos conocemos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe se transforma en un dador. No podemos recibir el Espíritu y no le decimos a nadie. No, cuando realmente estamos convertidos, cuando realmente hemos aceptado a Cristo, cuando hemos recibido el Espíritu Santo, será nuestra pasión testificar y anunciar lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús está haciendo. Es decir, invitar a la gente a venir a Jesús para recibir perdón y para ellos también recibir el Espíritu, para luego ellos convertirse en misioneros para alcanzar a otras personas también. ¿Les quedó clara la lección? Ahora escuchen, esta historia se va a repetir. Esto no está en el manual, pero decidí añadirlo. Todos creemos que va a haber un periodo donde Dios va a derramar el Espíritu Santo sin medida. Se conoce como la lluvia tardía. Y la hermana White dice que muchas de las profecías que se cumplieron en el día del Pentecostés se van a cumplir de nuevo en el Pentecostés final, el derramamiento final del Espíritu Santo. Ahora, la primera vez que se derramó el Espíritu Santo era la señal de que estaba comenzando el proceso de cosechar almas por el poder del Espíritu Santo. La predicación poderosa para que la gente supiera que Cristo estaba intercediendo para derramar los beneficios de su sacrificio. Es decir, se apuntaba a su sacrificio y a su vida perfecta. Pero al final de la historia, la sangre de Cristo también está involucrada. Solo que al final de la historia, la sangre de Cristo lo que va a hacer es purificar el santuario. Es decir, cuando el día del Pentecostés, el pecador
era perdonado de sus pecados por los méritos de Cristo. Pero al final de la historia, el santuario va a ser purificado por medio de la sangre de Cristo. Nuevamente la idea del sacrificio. El sacrificio crucial al final de la historia también. La sangre de Cristo, cuando examine los casos de todos los que profesaron su nombre, se va a revelar quién es un verdadero hijo o seguidor de Jesús, quién en verdad aceptó su sacrificio como salvador personal. ¿Y cómo se va a saber en la tierra que Jesús ha comenzado a purificar el santuario, los registros en el santuario por medio de su sangre? ¿Cómo se va a saber esto en la tierra? Porque Dios nuevamente va a derramar el Espíritu Santo como señal de que ha comenzado el último proceso de purificar el santuario, de examinar los nombres de los que profesaron a Jesús. La hermana White tiene otra cita. Yo leí una cita donde dice que Jesús fue al cielo para derramar los beneficios de su obra terrenal. Pero tiene otra cita donde dice que al final de la historia va a determinar quién tuvo derecho de reclamar esos beneficios. ¿Quién fue genuino y quién fue falso? Y los genuinos, su registro será purificado y limpiado por la sangre. Ahora, ¿cuál es la señal en la tierra de que este proceso ha comenzado? ¿Será que nuevamente se va a ver la gloria celestial en la tierra? ¿Será que el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida de nuevo para anunciar que Jesús ha comenzado la última etapa de su trabajo en el santuario? La respuesta es sí. La señal es la lluvia tardía y el fuerte clamor. ¿Ustedes han leído Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5? Ahí se anuncia la caída de Babilonia. Babilonia ha caído, se ha hecho guarida de demonios. Ese es el mensaje, ¿verdad? ¿Cuánta de la tierra es alumbrada con la gloria? En ese mensaje. Toda la tierra es alumbrada con su gloria. Ese es el fuego, por así decirlo. ¿Y qué van a hacer el pueblo de Dios como resultado de recibir el Espíritu Santo? Ellos van a dar una proclamación. ¿Cuál es la proclamación? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis sus plagas. El pueblo de Dios va a recibir los que realmente recibieron a Jesús como Salvador. Su sangre los cubrió, sus registros van a ser limpiados. Cristo va a derramar sobre ellos su espíritu. Toda la tierra será alumbrada con la gloria. Y el pueblo de Dios llamará a los fieles a salir de Babilonia. Se va a repetir lo que ocurrió en el Pentecostés, pero no va a suceder localmente, sino que va a suceder globalmente. Nuevamente, el propósito de Dios es que nosotros seamos los que vamos a recibir el Espíritu y proclamar el mensaje final con el poder del Espíritu Santo, alumbrar toda la tierra con esa gloria. Pero hay un punto muy clave, y es que para que los discípulos recibieran el Espíritu Santo había una preparación que ellos debían tener durante los 10 días antes del Pentecostés. Oraron como nunca, estudiaron las profecías como nunca, arreglaron las diferencias que había entre unos y otros, pusieron a disposición de la obra todos sus recursos, y cuando estaban en esa condición pudieron recibir el Espíritu Santo con poder para luego salir y encender el mundo con el mensaje. Lo mismo sucederá al final de la historia. Dios quiere un pueblo preparado, porque como estamos, no estamos listos para recibir la lluvia tardía y proclamar el fuerte clamor.
de que Cristo está comenzando su obra final de purificar el santuario por medio de su sangre. Nosotros tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos antes del día del Pentecostés. Prepararnos como ellos se prepararon. Ahora vamos a la página 17. Las profecías y el Pentecostés. Las profecías y el Pentecostés. Quiero comenzar con dos citas del Espíritu de Profecía. ¿Cuán importantes son las profecías para el derramamiento del Espíritu Santo, el reavivamiento y la proclamación del mensaje? La primera cita está en Testimonios para los Ministros, página 110. Dice así: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, está hablando de Apocalipsis. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, para nosotros, se verá entre nosotros un ¿qué? ¿Tiene algo que ver con comprender Apocalipsis con el reavivamiento? Sí. Y vamos en unos momentos, vamos a ir a lo que ocurrió en la época de Cristo, porque va a ocurrir de nuevo. Hoy en día hay que proclamar las profecías como nunca antes. Hay que entender las profecías. Sigue diciendo, no entendemos plenamente las lecciones que enseña, es decir, el libro de Apocalipsis, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace. Es decir, la hermana White está diciendo que cuando nosotros nos esmeremos por estudiar las profecías, entender las profecías, va a haber entre nosotros un gran reavivamiento. En la segunda cita dice algo similar, pero incluye Daniel. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán, ¿qué cosa? Una experiencia religiosa completamente distinta. ¡Qué tremendo! Hay que estudiar estos libros. Esa es una de las cosas principales que hacemos nosotros en nuestro ministerio. La gente dice, pastor, vos no haces sino hablar de profecías. Bueno, porque yo he leído estas dos citas. Nosotros tenemos que recobrar nuestras raíces proféticas. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y por qué existimos. Si no, nunca habrá un reavivamiento en nuestro medio. Sigue diciendo, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Hay que estudiar estos libros. Tristemente, en muchos púlpitos adventistas hay, ¿qué podríamos decir? Se habla poco. Nos hemos convertido en evangélicos del séptimo día en muchos lugares, y particularmente en Norteamérica y en los países de Europa. El mensaje que se predica es el mismo mensaje que se predica en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, en las iglesias protestantes. En otras palabras, en estas dos citas encontramos que se recalca que el estudio de Daniel y Apocalipsis es un ingrediente vital para el reavivamiento de la iglesia, y para eso necesitamos recuperar nuestras raíces proféticas. Pero, estamos en la página 18, surge la pregunta, ¿por qué es tan importante comprender las profecías? ¿Qué tiene que ver el estudio de las profecías con un reavivamiento en la iglesia? Vamos a responder esa pregunta en el siguiente estudio. Ahora escuchen bien. Al leer los 4 evangelios, un hecho
sobresale con absoluta claridad. Y es que antes de la resurrección de Jesús, los discípulos interpretaron erróneamente las profecías. Tomemos solamente 3 ejemplos de esto, y hay muchos en los evangelios. En primer lugar, ustedes conocen la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué espíritu tenía la gente? Pueden leerlo en Mateo 21, los primeros versículos. Estaban alabando, estaban cantando los salmos, hasta los niños estaban alabando al Señor. ¿Por qué estaban haciendo eso? Porque ellos pensaban que Jesús iba a tomar el trono en Jerusalén, iba a destruir a los romanos, iba a poner a los judíos en el ápice. ¿Interpretaron mal las profecías? Sí. ¿Las entendían mal? Sí. Claro que sí. Noten Juan 12:16. Ahí lo dice. Estas cosas, esto es en el contexto de la entrada triunfal, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue, ¿qué? ¿Cuándo fue que Jesús fue glorificado? Leímos una cita anterior de la hermana White. En el Pentecostés, exactamente. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de todas estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. ¿Están captando el punto? Se acordaron de lo que Jesús había dicho, pero como que no le hicieron caso. Como que no les entró porque tenían ideas erradas en cuanto a las profecías. Tenía un bloque mental, podríamos decir. Ahora, el segundo ejemplo tiene que ver con María Magdalena. La mañana de la resurrección vino a pagarle los respetos al cuerpo de Jesús y se le aparecieron 2 ángeles y le preguntaron: mujer. Y María, con sollozos, lágrimas y angustia, respondió la pregunta: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. ¿Tenía María la esperanza de la resurrección de Cristo? ¿Su ascensión al cielo? ¿El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? No, en la mente de ella, Él iba a ser el que establecería el reino terrenal. No entendieron las profecías. Y fíjense qué interesante es esto. Jesús les dijo repetidas veces que Él iba a ir a Jerusalén, lo iban a maltratar, lo iban a matar e iba a resucitar el tercer día. Muchas veces durante su ministerio. Y eso les pasó. Como que no oyeron resucitar al tercer día. ¿No se dieron cuenta? Porque tenían ideas preconcebidas sobre el cumplimiento de las profecías. María no entendía, sino hasta después de la resurrección, cuando se encontró con Jesús en el huerto del Getsemaní. El tercer ejemplo tiene que ver con la tarde de la resurrección. Iban 2 creyentes en Jesús camino a una aldea que se llamaba Emaús. Y mientras caminaban, Jesús se les acercó y empezó a conversar con ellos. Y en una parte de la conversación, en Lucas 24:21, le dicen a Jesús, indudablemente con una profunda tristeza: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Había redimido Jesús a Israel? ¿Lo había redimido? Nosotros pensábamos que Él iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Chasqueados. No tenían ni la menor idea de que Jesús había resucitado de los muertos y que había redimido a Israel y a toda la raza humana por su vida perfecta y por su muerte en la cruz. ¿Por qué vino Jesús? Esto ya es un repaso. Jesús, según las profecías del Antiguo Testamento, anunciaban claramente que vino a la tierra ¿para qué?
Vivir una vida perfecta, tejer un manto de perfecta justicia en nuestro campamento. Y que luego iba a tomar sobre sí la culpa de los pecados y sufrir el castigo por el pecado. Ese es el altar del sacrificio, el primer mueble en el atrio. Y que luego iba a resucitar de nuevo. Yo pregunto, ¿Jesús repitió esto múltiples veces durante su ministerio? ¿A qué había venido? A vivir una vida perfecta, tejer un manto que podemos reclamar. Que había venido a cargar la carga del pecado de los seres humanos para que nosotros pudiéramos ser hallados justos en Él. Jesús había dicho eso múltiples veces durante su ministerio. Pero ninguno de sus seguidores tuvo la menor idea de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando se dieron cuenta de su equivocación y fueron realizadas sus esperanzas. Cuando el Señor Jesucristo les explicó las profecías. No pierdan este punto. ¿Cuándo fue que la tristeza se transformó en gozo? Cuando entendieron las profecías, hubo un gran reavivamiento entre ellos. Vamos a anotar Lucas 24, 25. El Señor Jesucristo le dice a estos dos seguidores en camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que ¿qué? Los profetas han dicho. Ustedes no entienden las profecías. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Les explica las profecías. Las profecías que no habían comprendido bien. Y dice allí en Lucas 24, 27, comenzando ¿desde dónde? De Moisés. Yo pregunto, ¿Moisés fue profeta? Sí, Moisés fue profeta. Moisés prometió que iba a venir un profeta mayor que él. En Deuteronomio capítulo 18. Moisés fue profeta. Lo vimos en el relato sobre la roca. Estaba profetizando la muerte de Cristo Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Así que dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por algunos de los profetas. Gracias. Siguiendo por qué? Por todos los profetas les declaraba en todas las ¿qué? Todas las escrituras lo que de él decían. Se prendió una luz en ese momento. Se prendió una luz. La tristeza se tornó en gozo. Fueron reavivados sus corazones de que este era el Mesías por las profecías. Y fíjense lo que tenemos. Esto es en la página ya 20. Estos seguidores de Jesús ahora dicen: wow, cómo nos ardían los corazones cuando nos abrían las profecías. Dice en Lucas 24, 32 al 35, y decían el uno al otro: no ardía nuestro. ¿Están reavivados? Oh, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y ahora fíjense qué interesante. Bebieron el agua y ahora van a los otros discípulos a compartir el agua. ¿Se convirtieron en testigos, sí o no? Volvieron corriendo a Jerusalén a contarle a los demás. Sigue diciendo: y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Volvió la luz a su corazón.
O sea, ahora sí entendemos las profecías. Y se realizó un gran reavivamiento. Luego Jesús se le aparece a los discípulos con los dos que llegaron. ¿Y cómo les explica Jesús lo que ocurrió? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Cómo les explica Jesús a sus discípulos? Porque no, lo primero los dos seguidores, a sus discípulos. ¿Cómo les explicó la razón por la cual estaban chasqueados? Lo mismo que hizo con los dos seguidores. Lucas 24, 44 y 45. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Fíjese que Jesús les había hablado cuando estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. En la ley de Moisés. ¿De quién? En la ley de Moisés. De mí. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta tarde vamos a estudiar en cuanto al gran chasco de 1844. Perfectamente paralelo a esto. ¿Qué fue lo que emocionó a los que quedaron chasqueados? Me estoy adelantando un poco, en 1844. Las profecías. Es porque hemos perdido la perspectiva de las profecías, que no hay un reavivamiento en nuestro medio, según el espíritu de profecía. Sigue diciendo aquí, que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Después, en el versículo 46, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero ahora escuchen bien, no solamente les explicó Jesús en cuanto a su vida, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, sino también les explicó las profecías que se iban a cumplir en el día del Pentecostés. Fíjense lo que dice los versículos 47 y 48 de Lucas 24, al pie de la página 20. Después de decirles, en el versículo 46, está escrito que fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que sé que es necesario proclamar lo que Jesús hizo. Claro. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Esta era la verdad presente. Es decir, el mensaje de los apóstoles ahora era, ustedes pueden venir a Jesús arrepentidos y recibir perdón. Él va a tomar su vida perfecta y se los va a poner a la cuenta. Y el sacrificio de Él cuenta como si fuera el de ustedes. Esa era la verdad presente. Así que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. He aquí, ahora Jesús les está diciendo, el día de la resurrección, les está anunciando lo que va a pasar en el Pentecostés. Y en un momento les voy a mostrar que Pedro entendió muy bien ahora lo que Jesús estaba diciendo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder de lo alto. Jesús le está diciendo, después de hablar de su muerte, su resurrección, le dice, y también les voy a decir algo en cuanto al futuro. Va a descender el poder para que ustedes puedan proclamar. ¿Cuántos días pasó Jesús en la tierra después de su resurrección? ¿Por qué no se fue enseguida?
porque estaba explicando las profecías. Y se dicen, ¿dónde dice eso? Hechos 1 y el versículo 3. Hechos 1:3. Jesús, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó para comprobar que había resucitado. A muchos se presentó, pero había una segunda razón. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico. Me hubiera gustado estar en ese estudio bíblico que le dio Jesús a los 2 discípulos en camino a Emaús. Moisés, todos los profetas, los salmos, las escrituras. ¿Será que usó Isaías 53? ¿Será que le habló de las primeras 3 fiestas judías? Las primeras 3 fiestas, la Pascua que representaba su muerte, el pan sin levadura, su cuerpo descansando en el sepulcro que no vio corrupción, y las primicias su resurrección. ¿Será que se refirió al Salmo 22 donde comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se acuerdan ahora, eso fue lo que dijo en la cruz. Interesante. ¿Qué hizo Jesús durante esos 40 días? Dio pruebas irrefutables de su resurrección y en segundo lugar les explicó las profecías a sus discípulos. Ahora, su última amonestación a sus discípulos antes del partir al cielo fue ¿qué? La gran comisión. Jesús dijo, y dicho sea de paso, Hechos 1, 7 y 8 está en este mismo contexto, el mismo marco de tiempo. Jesús le dice, vayan a Jerusalén, esperen hasta que reciben el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos. Cuando reciban el poder, entonces me van a ser testigos. Ustedes van a anunciar lo que ustedes ahora entienden. Que Jesús vino a vivir en nuestro campamento, tejió un manto perfecto que todo ser humano puede reclamar. Que luego Jesús pagó la deuda, la pena por el pecado que usted puede reclamar. Y que resucitó de los muertos para poder entrar al lugar santo para continuar su obra intercesora. Ahora ustedes pueden ir a Él en el lugar santo arrepentidos, confesando sus pecados, teniendo fe en Él y diciéndole, Señor Jesús, yo soy un miserable pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Te los confieso y tengo fe y confianza de que tú, como prometiste, vas a tomar tu vida perfecta y tu muerte y me los vas a poner a mi cuenta. Ese era el mensaje para ese tiempo. Ahora, examinemos el sermón de Pedro en el día del Pentecostés. Después que se derramó el Espíritu Santo, Pedro predicó un sermón. Y a que no adivinan qué fuente usó Pedro en su sermón. Las profecías. ¿Cuán importante es la profecía? Dígame ustedes, ¿cuán importantes son las profecías para hoy en día? ¿Necesitamos saber lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Y a dónde encontramos eso? Lo encontramos en Daniel y Apocalipsis, según el Espíritu de Profecía. Hay que estudiar esos libros. El ministerio que yo represento tiene un objetivo principal. No es el único, porque damos la clase de escuela sabática, contestamos preguntas en el programa Me Gustaría Saber, tenemos personas que hablan de familia, tenemos música, demostraciones de culinaria, mucha variedad de cosas, pero el propósito central es exponer las profecías para que la gente sepa lo que ha pasado en el movimiento adventista y lo que va a pasar y cómo prepararnos para lo que va a pasar. Y lo estamos haciendo por lo que estoy presentando hoy.
en gran medida nos hemos olvidado de nuestro mensaje profético. ¿Entendía Pedro en el día del Pentecostés en su sermón las profecías? Muy bien las entendía. Comenzó su sermón citando Joel 2, 28 al 32. En los postreros días, el Espíritu Santo será derramado. Ahora él está entendiendo exactamente lo que está ocurriendo. Noten que en su sermón Pedro primero habla de lo que Jesús hizo. Hechos 2:22, estamos en la página 22. Hechos 2:22. Varones israelitas, primero habla de su vida. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, le está hablando de la vida de Jesús, su vida benevolente para bendecir a otros. Luego, en el versículo 23, habla de su muerte. Dice en el versículo 23, ahora Pedro entiende las profecías ahora. ¿Las entiende? Oh, sí. Porque dice: a este, entregado por el determinado plan y anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía lo que iba a pasar con Jesús antes que viniera. Saben que por esa razón el diablo no puede ganar. Yo comparo la batalla entre Cristo y Satanás con un juego de ajedrez. Posiblemente algunos han oído esa ilustración. En un lado de la tabla está Cristo, en el otro lado de la tabla está Satanás. Y el movimiento de las fichas son los movimientos históricos. El Señor Jesucristo está en un lado, le dice a Satanás: juega. Y Satanás hace algo en la historia, y entonces Jesús dice: ahora me toca a mí. Y entonces Jesús juega y contraría la movida que hizo Satanás, y Satanás dice: ¡ih, vaya! Ojalá yo hubiera sabido que iba a jugar así. Pero luego se la rebusca, hace una jugada, y entonces Jesús dice: juega. Y Satanás juega para contrariar a Jesús, y Jesús entonces dice: me toca a mí. La historia de José es una gran ilustración de esto. Qué historia tan espectacular. Satanás dice: yo voy a mandar a este muchachito, que puede ser un problema porque tiene un carácter muy bueno, puede ser que Dios tenga un futuro en la mente de él, así que lo vamos a dar como esclavo a Egipto. Pero no sabía que mandándolo como esclavo a Egipto se iba a cumplir la profecía de los 400 años. Cristo le da a Satanás suficiente soga como para ahorcarse. Y así el juego y el contrajuego. Satanás no puede ganar, porque Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Jesús. Pero Jesús ya sabe cómo él va a jugar. ¿Cómo sería jugar un juego de ajedrez si ya supieran antes del juego todas las jugadas que va a hacer el otro? No podrían perder. El que va a ganar en la historia es Jesús. Así que aliémonos con él, no con el mundo. Así que ahora Pedro habla de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, y luego en el versículo 24, su resurrección. Interesante. ¿Qué está proclamando? Las profecías. La profecía que Jesús les enseñó en el aposento alto. Ahora sí entiende. Versículo 24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, Jesús resucitó. Y dicho sea de paso, encontramos que Pedro se refirió a 3 pasajes del Antiguo Testamento. Salmo 16, 8 al 10. Lo citó textualmente. El Salmo 16, 8 al 10 dice que cuando Jesús fue al sepulcro, su cuerpo no vio corrupción. Y hay mucha luz en eso de que su cuerpo no vio corrupción.
¿Saben por qué no vio corrupción? Hay que volver a la historia del maná. Y usted dice, ¿qué tiene eso que ver con el maná? Bueno, les voy a explicar brevemente. No está en el manual, pero a veces se me vienen a la mente ideas. ¿Qué representaba el maná? ¿Qué simbolizaba el maná? Jesús. Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo en Juan 6. El maná simbolizaba a Jesús, pero no a Jesús en general, sino la carne de Jesús, según Juan 6:51. Es decir, no representa en términos generales a Jesús, no. Jesús dice, el pan que yo daré es mi carne que yo doy por la vida del mundo. ¿Qué pasaba cuando el maná caía el viernes, digamos, caía el miércoles para el jueves? Y la gente salía a recoger para miércoles y jueves. Dos cosas. Criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría los gusanos y hiede? Un cuerpo en vías de descomposición. Y la descomposición, según los médicos, comienza el mismo instante que la persona muere. Ahí empieza el proceso de descomposición. Pero cuando se recogía el maná del viernes para el sábado, estaba tan fresco el sábado como había estado el viernes. ¿Y qué representa el maná? La carne de Cristo. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente de una persona que muere un viernes? ¿Qué hubiera pasado el sábado? Hubiera estado en el proceso de descomponerse. Pero Jesús, el cuerpo de Jesús no se descompuso porque Él era el maná. Así como el maná no se corrompía. Y el maná representa la carne de Jesús. La carne de Jesús en el sepulcro no vio corrupción. Tremendo. Pedro entendió eso. Cita el Salmo 16. Además de eso cita el Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies. También se refiere a 2 Samuel 7, 12 y 13, a donde dice que en el trono se iba a sentar un descendiente de David. Ahora Pedro está usando las profecías que Jesús explicó en el aposento alto, que Jesús explicó en esos 40 días, y se demuestra que Pedro entiende perfectamente lo que está ocurriendo en el día del Pentecostés. ¿Y por qué sabía? Porque estudió las profecías. Yo pregunto, ¿en el día del Pentecostés hubo un gran reavivamiento? Yo creo que el más grande reavivamiento hasta este punto en la historia. Todos unánimes juntos. Y ahora se imparte a ellos el don de lenguas. ¿Y saben por qué les dio el don de lenguas? No es para hablar disparates. El propósito del don de lenguas era dar la capacidad a los que estaban presentes allí, que venían de muchas diferentes naciones, de la diáspora, para que ellos pudieran entender en su propio idioma el mensaje que estaba dando Pedro, para que luego pudieran regresar a sus naciones. Esto lo vamos a estudiar a más detalle. Regresar a sus naciones y entonces en su idioma contarles lo que los discípulos les habían enseñado a ellos. El propósito del don de lenguas era la predicación del mensaje. No era para edificar a la persona, sino para alcanzar a otras personas. ¿Y saben algo? Según el apóstol Pablo, el evangelio fue a todo el mundo en una generación. Pueden leer en Colosenses 1:23. El mensaje había ido a todo el mundo conocido en esa época. ¿Tuvieron un reavivamiento? Sí. ¿Cuántos se bautizaron ese día como resultado de un sermón?
¿Les gustaría tener una campaña evangelística así en la iglesia? Cuando yo era alumno en Icolven, lo que en esa época era Icolven, había un plan que habían creado en la conferencia general que era los 1000 días de cosecha. Pero si entendemos las profecías, será los días de cosechar miles. Y todo como resultado de entender ¿qué? Las profecías. ¿Qué inspiró a los pioneros? Me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a estudiar esta tarde. ¿Qué inspiró a los pioneros y los reavivó después del chasco para salir y establecer esta iglesia global que existe? Estudiaron de nuevo las profecías que habían entendido mal. Como por ejemplo Daniel 7, donde viene el Hijo del Hombre sobre las nubes al Padre. No se dieron cuenta que era el Padre. Decían, viene a la tierra. No, eso no es lo que dice el texto. Entendieron que el cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes no era la segunda venida, sino que era el cierre de la puerta de la gracia. Empezaron a estudiar las profecías después del chasco y ardía en sus corazones diciendo, ahora vamos a proclamárselo al mundo. ¿Cómo les parece? ¿Son importantes las profecías? Amén. ¿Entender las profecías? Amén. Claro que sí. Ahora, Pedro culminó su sermón citando Hechos 2:38. Hechos 2:38. Al oír esto, los que estaban presentes, Pedro no hizo un llamado ni siquiera. Por lo menos la Biblia no registra que dice, entrégate a Cristo como Salvador. El sermón arregló todo. La palabra produjo un resultado. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué los compungió? Las profecías que predicó Pedro. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer a la luz de este sermón? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los... ¿Por qué podía Jesús perdonar los pecados? Porque él había muerto por el pecado. ¿Por qué podía prometerles el manto de justicia? Porque él había tejido el manto. Así que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. La primera bendición, para perdón de los pecados. Y luego ¿qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Bebieron el agua y ahora se convierten en raudales de agua. No se vayan de aquí sin una inspiración de salir a encender los lugares de donde ustedes vienen con el mensaje de Dios. Si vinieron nada más, quiero aprender mucho. No hay ningún problema con aprender mucho. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que aprendemos? Esa es la clave. Lo vamos a poner en práctica. Noten Hechos 5, 30 al 32. Ahora Pedro, él ha explicado la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Y ahora el apóstol Pedro va en el capítulo posterior, capítulo 5, él va a hablar de por qué Jesús fue resucitado y se fue al cielo. Dice Dios, estamos en la página 23, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Está hablando otra vez de la muerte y resurrección en un madero. Y ahora va a explicar lo que pasó en el Pentecostés. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel ¿qué cosa? Arrepentimiento y ¿qué más? Y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Interesante. Poco más adelante, Pedro
da un informe sobre la experiencia con Cornelio. Cornelio era un centurión romano, es decir, no era un cristiano, pero ustedes conocen la historia. Y ahora quiero leer la explicación que dio el apóstol Pedro. Este será nuestro último punto. Tenemos que terminar este capítulo esta tarde. Pero aquí Pedro tiene que explicarle a los que están reunidos en Jerusalén la experiencia que pasó con Cornelio. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está hablando de qué? De la vida de Jesús, ¿correcto? Luego sigue diciendo, en el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien ¿qué? Ahí está el segundo paso, a quien mataron, colgándole en un madero, y luego ahora viene la resurrección. Esta es verdad presente en esa época. Ahora, ¿significa que no debemos predicar que Cristo tejió un manto, que Cristo murió cargando los pecados y que Jesús resucitó? ¿Significa que no debemos hablar de eso? No, eso es básico. Porque ningún otro paso puede tomar Jesús sin los primeros tres. Hay que predicar todo, pero con énfasis en lo que Jesús está haciendo en determinado momento. Sigue diciendo: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora viene la misión. ¿Están captando esto o no? Su vida, su muerte, su resurrección, su exaltación, el don del Espíritu Santo, y luego dice: y nos mandó que ¿qué? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. El santuario celestial estaba recibiendo clientes para reclamar los beneficios de la obra terrenal de Cristo. Amén. Ahora yo pregunto, entonces, ¿las profecías explicaban el pasado, el presente, el futuro? Yo pregunto, ¿las profecías en cuanto al final de la historia recalcan lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que pronto sucederá? Solo cuando nosotros entendamos eso y proclamemos eso, vamos a tener éxito en nuestra tarea evangelística. Bueno, por la tarde vamos a hablar de lo que pasó con la iglesia judía. Y les adelanto. La hermana White dice que como los dirigentes judíos no siguieron a Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, por lo tanto no podían entender lo que Jesús estaba haciendo en el lugar santo. Y dice que fueron rodeados de perfectas tinieblas. El pueblo judío apostató. ¿Qué pasó con el protestantismo después del chasco en 1844? El mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Al final de la historia se repite. Así que vengan esta tarde para nuestro próximo emocionante episodio.